paquete económico, de los impuestos a las gasolinas, etcétera, etcétera. Están con nosotros Pancho Burques, expresidente municipal de Hermosillo, ex senador de la República. ¿Cómo está, Pancho? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto, Juan Carlos, y también a Mario. Mario Campa, economista. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, Pancho. Buenos días a todo el auditorio. Sí, la gasolina se queda tal cual. Se seguirá cobrando impuestos a las gasolinas, con excepción de los municipios fronterizos, donde ayer la Secretaría de Economía anunció que le van a quitar el IVA a las gasolinas. ¿Se podía quitarle los impuestos a las gasolinas, Pancho? Por supuesto, en México pagamos, pues así voy a decir que el doble. Uno cruza aquí a Nogales, Arizona, y pues ve claramente que la gasolina cuesta la mitad que en México, o en algunos casos cerca de la mitad. Sí. Esto pues le lleva al gobierno a darle un ingreso indebido por sobreprecio, que es el IEPS, el impuesto adicional a los impuestos sobre la renta que tienen que pagar los gasolineros, al IVA que ya tiene la gasolina. Y esto le da 270 mil millones de pesos al gobierno. Y el nuevo gobierno, a pesar de haber prometido y haberse comprometido a eliminarlo, y de hecho cuando yo estaba en el Senado iba en contra del PRI y del PAN, del PRIAN, pues contaba con el apoyo de los morenistas en ese tiempo, ¿no? Pero no sé qué les pasó, se les olvidó. Sí. Y como eso, muchas otras cosas. Mario Campa, ¿se podía quitar los impuestos a las gasolinas? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas, ¿no? Uno son los gasolinazos, que son las subidas abruptas en el precio de las gasolinas, que de hecho tiene un impacto muy fuerte en la inflación, y la inflación, por ejemplo, lleva tasas de interés más altas, nos cuesta más deuda. Digo, es muy complicado subir de un día para otro las gasolinas. Y la otra es eliminar por completo el IEPS, ¿no? Son dos cosas distintas. Y en campaña, pues López Obrador jamás prometió eliminar el IEPS, ¿no? De hecho, su propuesta, y ya que llega al poder lo está cumpliendo, es eliminarlo máximo lo que subirlo máximo lo que sube al año la inflación. Es decir, si sube un 4%, que es el pronóstico de inflación para el siguiente año, pues la inflación va a subir la gasolina va a subir máximo 4%. Sí. Si llegara a haber una subida, finalmente la gasolina depende del precio internacional del petróleo. Si llegara a haber una bajada o una subida en el precio del barril internacional, pues se va a ajustar con el IEPS, ¿no? Eso es una de las medidas que está tomando. Yo creo que es una salida intermedia a dar gasolinazos y a eliminar por completo el IEPS, que, ojo, hay que estos 270 mil pesos, 270 mil millones de pesos que dice Pancho, es correcta esta cifra. ¿Y qué implicaría quitar el IEPS por completo? Bueno, que ninguno de los proyectos prioritarios de López Obrador se hubiera podido materializar, ¿no? Esos proyectos prioritarios equivalen a 252 mil millones de pesos. Es decir, los impuestos a las gasolinas van a financiar la pensión universal, los adultos mayores, las becas a estudiantes de preparatoria, las becas para estudiantes o jóvenes que no estudian ni trabajan. Así es, en gran parte sí. El problema es que no podemos llegar a la demagogia fiscal, ¿no? Quitar ese impuesto hubiera tenido un costo altísimo. En México se recaudan muy pocos impuestos. Como todos sabemos, no se pagan bien. Las empresas no pagan los impuestos que corresponden, los pagan unos cuantos. Entonces, hubiera sido muy complicado quitar el IEPS y ninguno de estos ¿Por qué Morena antes decía que sí y ahora dice que no? Bueno, yo creo que nunca dijeron que lo querían eliminar por completo, ¿no? Pero Pancho me dice que en el pues Senado votaban sí. conmigo, votamos, propuse yo cero impuestos del IEPS a gasolinas, y los morenistas todos votaron junto conmigo. Yo en contra del partido del cual formaba parte yo en ese tiempo, el PAN, porque el PAN, ahora que andan peleando y diciendo, ¡ay, que las gasolinas no! Era al revés. Sí. Ellos se aliaban con el PRI. Bueno, ahora todos se comportan igual. Sí, entonces Morena estaba en contra. Y si quieres te mando de los impuestos y votaba con usted. Te mando esas iniciativas y las votaciones. Y no es el único problema de los impuestos, porque dijo que no iban a subir los impuestos. O sea, ¿no es lo mismo ser borracho que cantinero? A ver, vamos con calma, porque una cosa es que se renovó la Cámara, no son los mismos integrantes que votaron seguramente con Pancho. La otra Mario Delgado, la otra es que López Obrador no estaba en el Congreso, ¿no? Es distinto, es de separación de poderes, los diputados, los senadores y el presidente, ¿no? Y el ejecutivo.
Entonces hay que distinguir. Y bueno, te digo, no se trata de eliminar completamente el IEPS, lo que se está haciendo es ponerle un alto a la escalada, que eso de por sí ya le va a tener cierto costo al erario. No hay que caer en la demagogia fiscal. Aquí un caso muy famoso de algo que nos está costando mucho a los hermosillenses y a los sonorenses es la eliminación de la tenencia que hizo Guillermo Padres en 2014. Esa pura tenencia, la eliminación, ya hubiera financiado un metrobús, un tranvía aquí en Hermosillo. Nos cuesta. ¿Sabe, Pancho, cuánto subió la deuda con Padres, que por cierto era de su partido? 327%. Entonces tampoco podemos hacer decisiones que nos cuesten en cuestiones de deuda, en cuestiones de planes estratégicos para el desarrollo, ¿no? No caigamos en la demagogia fiscal. Se tiene que enterar el ciudadano de que si se corta uno de los impuestos más importantes para las finanzas públicas, bueno, de alguna forma lo vamos a pagar, ¿no? Sí, Pancho. Pues fui el único político sonorense de todos los partidos, de todos, que me opuse al común, a ese impuesto a la tenencia con Guillermo Padres. Sí. Eso está pues grabado. Pero lo que dice Mario, lo que me dice Mario Campa es que fue un error que Padres haya cedido a las presiones y no cobrar el común. Uy, terrible, terrible. O sea, yo voy totalmente en contra de esa visión de todos los partidos, incluyendo a Morena y a los anteriores. O sea, ellos piensan, los políticos, y no es que ya no soy senador. Cuando era senador, y a ti te consta, Juan Carlos, mantení y sostenía las mismas posiciones. Para que el país progrese, el dinero tiene que estar en las manos de la gente, de las familias. Ahí es donde se hace la economía. Ahí es donde mejora la calidad de vida de las personas, y en las manos de los emprendedores, que son los que invierten y generan pues los empleos y los mejores ingresos. Sí. Fíjate nomás hasta dónde hemos llegado. Y pues sí, pues hablando de impuestos, no nomás es el problema de la gasolina. El actual gobierno dijo que no iba a mentir, no iba a robar y no iba a traicionar. Pues ya hizo las tres en contra. Ya traicionó, ya robó y ya mintió. En el caso de los impuestos, pues se aumentaron en los salarios 10 pesos. Pero ¿tú sabes cuánto están pagando de impuestos las familias con ese 13% de más impuestos que dijo que no iban a subir los impuestos, y subieron 13% en el presupuesto federal de Morena? Eso es falso, ¿Por 13% subieron. Bueno, están subiendo. ¿Por qué suben los impuestos, bueno, Pancho? Hay que no estoy diciendo por qué. Hay que aclararlo. Claro, lo voy a aclarar, ahí voy. Bueno. Cada familia, tú agárrate, Juan Carlos, toma los impuestos, más de 3 millones de impuestos, divídelo entre las familias mexicanas, 4 mexicanos por familia, y te va a dar 10,000 pesos mensuales paga cada familia mexicana. Entonces, con los impuestos de los mexicanos, estamos manteniendo una bola de haraganes, una burocracia. Se dijo que iba a bajar, que iba a haber una austeridad republicana, pues tenemos el presupuesto más alto de la historia. Otra mentira. Tenemos más burocracia. Se hizo un cambio cosmético de los salarios allá en la crema, pero esos se ajustan los ingresos de otra manera. No nos hagamos. Los partidos dijeron que iba a haber cero y votaron conmigo cuando yo propuse cero financiamiento a partidos, todos los morenistas, y te lo puedo evidenciar con fotografías de las votaciones, pero ahora no le bajaron un solo peso. El financiamiento de partidos se mantiene, sí. Se mantiene, y habían dicho que era 50%. Luego, Martí Batres, el presidente del Senado, anunció con bombo y platillo que se iba a bajar 40% el presupuesto al Senado y a la Cámara de Diputados. Pues no, nomás terminó bajando 20% por la presión. Y Presidencia de la República nomás bajó, y es donde controle allá directamente la oficina de López Obrador, nomás bajó 13%. Entonces, pues, ¿dónde está toda esa austeridad? Es puro cuento. ¿Y dónde está financiándose los programas de López Obrador? Pues lo está financiando de más deuda. Dijo cero deuda.
cero deuda, no vamos a aumentar deuda. Este gobierno está sumando una deuda nueva de 540,000 millones de pesos. Divídelo entre las familias mexicanas y vas a ver lo que significa esto. Y todo lo que estoy diciendo se puede comprobar. Sí, Mario Campa. Ok, bueno. Vamos haciendo varios apuntes, ¿no? Porque hizo varias declaraciones muy controversiales. Mira, impuestos. Como prometido, no hay nuevos impuestos, no hay alza en ninguna tasa. Si suben los impuestos, si suben las recaudaciones, cuando sube una economía, Pancho, se crean empleos. Entonces, esos empleos, por ejemplo, producen impuestos sobre la nómina, ¿no? Y producen ISR, eso aumenta la recaudación. Si también tú simplificas la página del SAT y haces que más gente pague impuestos, pues evidentemente la recaudación sube, ¿no? En cuestiones no tributarias, si el barril del precio del petróleo es más alto, pues se recaudan también más por ahí, ¿no? Entonces, que suban los ingresos del gobierno no quiere decir que se elevaron tasas de impuestos, no quiere decir que se crearon nuevos impuestos. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se hacen los análisis. La deuda permanece constante con respecto al Producto Interno Bruto, que es como se hace la medición correcta de la deuda. ¿Por qué? Porque si no, y nos vamos por inflación, pues seguramente va a estar subiendo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, el tema más con el que yo tengo más problemas aquí es cuando tú le llamas Araganes, Pancho, no te estás refiriendo al burócrata del Vado del Río. Cuando tú piensas que los impuestos van a parar ahí, no estás considerando que muchos de esos impuestos, y aquí yo me pregunto si le gusta al empleado al doctor del IMSS, a la enfermera o al enfermero del ISSSTE, al policía que patrulla las calles, si le gusta que le llamen Aragán, ¿no? Nuestros impuestos pagan a toda esa bola y aquí Pancho Burques les acaba de llamar Araganes. Yo me pregunto si a ellos les gusta que les llamen Araganes. Entonces, no hay que caer de nuevo en la demagogia fiscal. Nuestros impuestos pagan, muchos de esos servicios pagan a la nómina de los servidores públicos. El servidor público no es solamente el burócrata que está en el Vado del Río, es una gama muy amplia de servidores públicos y hay que tener cuidado de a quién se ataca cuando se ataca al servicio público, ¿no? Que ellos se levantan a trabajar todos los días y no les gusta que les llamen Araganes. Sí, la prensa especializada, Pancho, la prensa especializada en este país, el economista, el financiero, hasta Sergio Sarmiento, que ha sido un crítico muy fuerte de López Obrador, festejaron el presupuesto de López Obrador, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de López Obrador, porque aseveraron que era un presupuesto equilibrado, responsable, etcétera, etcétera. ¿Por qué la prensa especializada opina eso? Primero, contesto por alusiones, sí. Lo de Araganes. Yo estuve 6 años en el Senado y conviviendo con diputados y senadores. Yo te puedo decir que el 15% nomás trabaja. El 85% no hace nada más que sus asuntos particulares. A eso me refiero cuando hablo de Araganes. Y lo puedo generalizar en toda la élite política. ¿Por qué comentan ese tipo de personas? Pues porque ellos esperaban un desastre. Y la verdad es que si tú analizas el presupuesto de López Obrador, es 98% similar al presupuesto de Peña Nieto. Tú agarras todas las partidas. Son el mismo tipo de personas que llegó, o sea, los Bartlett y toda la clase política que llegó, incluyendo a López Obrador, son gente del sistema. Entonces son las mismas personas, son las mismas funciones, son casi 97, 98% lo mismo. Nomás hay 200,000 millones de pesos, aquí lo acaba de decir Mario, para financiar los nuevos programas. Pero a fin de cuentas, de un presupuesto, el más grande de la historia que ha habido, en base a deudas y cobro de más impuestos, pues es igual. Yo le llamo presupuestos siameses. Hay gente que está contenta con lo que han hecho los gobiernos que López Obrador le llama neoliberales, o sea, los gobiernos del PAN y del PRI. Yo no estoy contento con esos gobiernos. Yo siempre los he criticado. Bueno, pues ahora estoy criticando a Morena porque está haciendo 98% lo mismo. Por eso, cuando hablamos de que crece la economía, dice Mario,
yo no lo digo. Revisen los criterios de política económica que se mandan al Congreso de la Unión, que acaba de mandar la Secretaría de Hacienda del nuevo gobierno, y viene allí en promedio para los próximos 6 años 2.5 de crecimiento. Lo mismo que crecían los anteriores gobiernos, y tenemos pues ya casi 50 años creciendo al 2.5. Con un país que crece al 1% de la población, el crecimiento es del 1%, y por más dinero que le metan al asistencialismo electoral que combate la pobreza, pues el país sigue con el 50% de pobres. Yo estoy en contra de este modelo económico, político que está funcionando en México. Y este gobierno con el presupuesto, porque el presupuesto es la muestra del gran cambio que trajo el nuevo gobierno. 95%, 97%, 98% igual que el gobierno anterior. Yo le llamo a eso presupuestos siameses. Mucho ruido y pocas nueces. Mario. Bueno, dado que Pancho pues sí estuvo en el Congreso, ya debería saber y podríamos ver, por ejemplo, a Sonora los 91,000 millones de pesos que le tocaron a Sonora. Las primeras 5 partidas son muy difíciles de cambiar, y ahí te van cuáles son las 5 principales partidas. Aportaciones, que es en lo que se le regresa al Estado por lo que ayudan a recaudar, por ejemplo, ISR, IVA o IEPS. Participaciones, CFE, IMSS e ISSSTE. Esas son las 5 principales partidas de lo que se le regresa a Sonora. ¿Tú crees que López Obrador se podía meter con alguna de esas 5? Cuando la mayoría, por ejemplo, en IMSS e ISSSTE son para pensiones. Entonces, cuando decimos sí, bueno, el 90-95% del presupuesto permanece sin cambios. Bueno, sí, si le quitamos a seguridad social, va a haber una revuelta social. Tampoco puede cambiar derechos que la gente ya tiene adquiridos y que vienen de muchos años atrás, ¿no? Es un presupuesto muy responsable. De hecho, la vez pasada que hablamos aquí con el ex senador, comentaba del tipo de cambio y decía que era el error de diciembre. Bueno, hace 6 meses, ¿sabes en cuánto estaba el tipo de cambio, Pancho? 2021, ¿sabes en cuánto está hoy? 19.88. Digo, eso de las cuestiones catastrofistas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el presupuesto fue muy responsable, plantea superávit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que va a alcanzar más para pagar la deuda. No hay que olvidar que la deuda subió mucho con Peña Nieto, y ahora sí López Obrador le puso un alto, en el presupuesto le puso un alto. Entonces, tiene mucho mérito el presupuesto. Con muy poquito está haciendo mucho. Con esa redistribución del gasto, le está dando efectivamente a quienes más necesitan, a discapacitados, a ancianos. La pensión a adultos mayores es el 40% de esos 252,000 millones de pesos de programas prioritarios. Aproximadamente 100,000 millones de pesos va para pensión universal a adultos mayores. Y aquí quiero hacer enfático en que es universal, porque no se va a prestar para que llegues tú y pidas tu pensión y te digan, bueno, entonces afíliate primero a Morena para que te la demos. Ese es universal. Para quien quiera aplicar, ahí va a estar la pensión y se va a entregar de la manera más fácil, con una tarjeta de débito, para que no se preste a crear una burocracia adicional y no se preste a rebatingas políticas, ¿no? Yo felicito a Pancho que esté lanzando Hola Libertad e incluso en una entrevista el 11 de noviembre aceptó ya finalmente que busca que se convierta en un partido político nacional, ¿no? Aquí dice, primero el siguiente año va a buscarse una asociación civil y después buscaría obtener su registro como partido político nacional. Y qué bueno que se le dé este espacio para que venga pues a hacer publicidad de Hola Libertad. Ahora Calderón también va a lanzar otro partido. El PAN se está convirtiendo en una fabriquita de partiditos, ¿no? Yo espero que Padres, cuando salga de la cárcel, no quiera lanzar otro partido. Pero hay que ser responsables con el discurso que estamos haciendo, porque esta demagogia fiscal de menos impuestos es peligrosa. Ya estamos viendo en Sonora cuánto nos está costando la eliminación de la tenencia. Nos costó mucho en deuda con Guillermo Padres. Hay que aprender de nuestros errores, ¿no? Sí. Bueno, ya finalmente me gustaría pedirles una conclusión, Pancho. Bueno, si de demagogia fiscal hablamos, a mí me duele muchísimo querer mejorar la vida de las personas, quitándoles 10,000 pesos por familia mensuales para impuestos, para mantener a esta bola de haraganes. La otra es las finanzas públicas de los 3 órdenes de gobierno, de todos los partidos, están
colapsando. Si yo le quito los 540,000 millones de pesos al gobierno federal o de deuda, de nueva deuda, no tiene para hacer nada, no sobrevive, todo está en gasto corriente superfluo. Lo mismo pasa con Sonora y lo mismo pasa con Hermosillo. Ve el desastre que le dejaron todos los gobiernos, a Célida López. O sea, no puede ser. O sea, así está todo el país. El modelo político económico que están proponiendo todos los partidos no es viable. Sí, conclusión, Mario Campa. Bueno, yo reto a Pancho a que a final del año las familias nos cuenten a ver si realmente es cierto que pagaron 10,000 pesos adicionales en impuestos, ¿no? Y vamos a descubrir quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, ¿no? Te pido que hagan la división en este programa, que agarren la canasta de impuestos que vienen en el presupuesto y la dividan entre las familias mexicanas. Así de fácil. Muy bien. Aritmética pura. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Mario Campa, muchas gracias. Economista Mario Campa, Pancho Burques, muchas gracias por estar aquí con nosotros.